Entonces, hoy te voy a hablar acerca de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje agustino alemán que, pues, sin él ser su intención realmente crear ni una nueva religión ni nada, él fue el precursor de lo que más adelante se le denominó la Reforma Protestante. Y ahora, ¿hasta dónde llegó realmente esa repercusión? Porque si bien esa no era su intención, muchas otras personas siguieron el camino de él para poder hacer traducciones de la Biblia hasta lo que hoy tenemos en nuestras manos. Antes no había, antes estaba prohibida, no se leía. Y las pocas que había, gracias a la traducción de Jerónimo de Estridón, se pudo tener una traducción en latín. Y de allí fueron cerca de 1000 años en que la palabra de Dios simplemente estaba en latín. Entonces, aún así, no se podía tener acceso a ella. Entonces, Lutero ve precisamente esto, por ahí en el siglo XVI. Él, siendo un monje, empieza a notar cosas que la iglesia estaba haciendo y que decía, aquí creo que ya se desviaron. Ya no es el origen y el sentido del evangelio. Y él empieza a hacer una serie de propuestas. Y precisamente fue el 31 de octubre, por eso les decía que es lo que celebramos. Y espero que haya celebrado la Reforma y no el Halloween, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, hace 508 años, Martín Lutero clava en las puertas del templo ahí en Alemania sus 95 tesis. 95 observaciones que él hace, y más que observaciones, son reclamos, ¿verdad?, contra una iglesia corrupta. Él ataca directamente a la jerarquía de la iglesia. No vamos a hablar de las 95 tesis porque es muy extenso, pero te voy a hacer un breve resumen. De la tesis 1 a la 4, él llama al arrepentimiento genuino, no a confiar en las indulgencias. ¿Saben lo que son las indulgencias? ¿Quién no sabe? Levante la mano, no pasa nada. Las indulgencias, ¿saben qué son? Ok. Perfecto, gracias. En ese tiempo, la iglesia cobraba por el perdón de Dios. Entonces, una indulgencia es como un perdón certificado. Tú cometías un pecado, llegabas con el sacerdote y te decía, es tanto. ¿Sabe? A ver, dependiendo el pecado, ¿verdad? Ah, mira, no, sí, ese es un pecadote, no, échale más, ¿verdad? Entonces te vendía, y la indulgencia era un perdón. El perdón sobre tu pecado. Dice Martín Lutero, hey, ¿y dónde está la gracia de Dios? Hey, ¿por qué esto está haciendo negocio? Entonces ataca esa corrupción y dice, tienes que confiar en Dios, no en las indulgencias. La tesis 5 a la 29 critica los abusos y falsas promesas de los predicadores de indulgencias, porque salían a los poblados precisamente a vender indulgencias. De la tesis 30 a la 68, aclara la verdadera función del Papa y la necesidad del arrepentimiento de corazón. Él estaba abriendo brecha en contra de la jerarquía de la iglesia. Y de la tesis 69 a la 95, señalan que la verdadera riqueza de la iglesia no está en el dinero, sino en el evangelio de Cristo. Entonces, ustedes ya imaginarán cómo le fue a Lutero. Fue perseguido, ¿verdad? Pero gracias a él, en 1522, él hace la primera traducción del griego para el Nuevo Testamento, en alemán. Y después, unos años más adelante, él hace la traducción de la Biblia completa, también al alemán. Entonces, eso es lo que pasó con muchos traductores, que empezaron a hacer traducciones de la Biblia a raíz de lo que Lutero enseña, y la Biblia empieza a difundirse en otros idiomas. La iglesia los persigue porque consideraban
fuera del latín, que los escritos sagrados, si estaban en otro idioma, era una blasfemia, una herejía, porque eran idiomas vulgares. Entonces, pues bueno, ¿cuántos dan gracias por la vida de Martín Lutero, que pudo hacer eso? Y entonces él abre esa brecha, luchando realmente contra la corriente, contra la jerarquía de la iglesia, que tenía mucho peso en ese tiempo. Estamos hablando siglo XVI. Entonces tenemos que pensar en eso que él logra. De esa lucha nacieron 5 declaraciones fundamentales conocidas como las 5 solas. Y ahorita te las voy a explicar. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solos Christus, soli Deo gloria. Y vamos a explicar una por una. Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo que hace Martín Lutero es empieza a desafiar las estructuras religiosas de su tiempo. En medio de una iglesia corrompida por la venta de indulgencias, la pérdida del verdadero evangelio. Entonces estas declaraciones que él enfatiza después de sus 95 tesis, eso es oro molido para la iglesia hoy en día. Entonces, por eso se llaman las 5 solas. La primera, que dice sola escritura, es solo la escritura. En el pasaje de la segunda carta de Timoteo 3, del verso 16 y 17, dice que toda la escritura, no una parte, no solamente un versículo, dice toda la escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo que mencionábamos a las personas en el museo, decimos, la escritura, la Biblia no solamente es un libro religioso. La Biblia ha impactado la cultura, la ciencia, el arte, la música, la política. La Biblia está en todo donde nos movemos. Por eso dice, toda la escritura es inspirada y es útil. Mira, tenemos que valorar esta joya que tenemos en nuestras manos. Porque a partir del conocimiento de la palabra es que nosotros vamos a poder entender qué hacemos aquí. A partir de la lectura de la palabra es que vas a entender por qué eres como eres. ¿Cuál es tu propósito de vida? Porque en el mundo que estamos viviendo, pues muchas personas, ¿verdad? No saben ni quién son, quién, ni qué, ni para qué. No hay un propósito, no hay un rumbo. Entonces, por eso dice que y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil con la finalidad o a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos tenemos un propósito en Dios. Y en Él nos prepara para que podamos estar listos para realizar nuestro propósito. Él nos prepara y tenemos que capacitarnos para ello. La Reforma comenzó con un retorno a la autoridad suprema de la palabra de Dios. En ese tiempo de Martín Lutero, los jerarcas de la iglesia tomaron la autoridad, no la palabra. Y entonces Lutero dice,
tenemos que regresar. Solo la Escritura es nuestra máxima autoridad. Solo la Escritura. Si alguna enseñanza, si alguna práctica, si alguna tradición no está basada en la palabra, no sirve. Solo la Escritura es la máxima autoridad. Si tú tienes duda si algo que tú haces agrada o no a Dios, aquí está la máxima autoridad. No lo que te diga el pastor, no lo que te diga el papa, no lo que te diga nadie. Aquí está la autoridad y está a tu alcance. Está a tu alcance. Lutero va contra la tradición eclesiástica y las decisiones papales. En ese tiempo tenían el mismo o más peso que la Biblia. No se le podía contradecir. Y Lutero proclama que solo la Escritura es la norma infalible de fe y de conducta. Hoy más que nunca debemos regresar a la palabra, no a las modas, no a la emoción, no a las tradiciones humanas, no a las tendencias, no a las ideologías, a la Escritura. Dios nos habla a través de su palabra y su palabra es suficiente. Él nos habla a través de su palabra y esto que está aquí es suficiente, no necesitamos más. Es clara, es necesaria, tiene autoridad y tiene poder. Necesitamos recordar esto. Solo la Escritura. La segunda es sola fide o solo por la fe. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por la fe. El ser justificados es que Dios nos hace justos, no por nuestros méritos, por la fe en Él. La justificación entonces no viene por obras, y esto fue un golpe a la iglesia del tiempo de Lutero, que te dice que la salvación, el perdón se pueden comprar. Y dice, no es por méritos humanos, sino únicamente por la fe. Lutero descubre que en Romanos que el pecador es declarado justo por creer en la obra perfecta de Cristo. Fíjate nada más, siendo un monje agustino, tenía preparación y él empieza a profundizar y es la palabra misma cuando él revisa y ve que el hombre es justificado por la fe y dice, a ver, espérenme, creo que lo que estamos haciendo no es eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A la luz de la palabra, ver como si fuera un espejo y decir, a ver, esto no está reflejando lo que hay aquí. Mi vida no está reflejando lo que está aquí y qué es lo que Dios quiere que haga. Él se da cuenta de que el hombre es declarado justo por creer en la obra perfecta de Cristo, no por hacer buenas obras o cumplir con ciertos rituales religiosos. Nuestra fe no es un sentimiento, sino una confianza total en Cristo. Y ojo, tenemos emociones, no nos podemos quitar las emociones, pero no podemos basar nuestra fe en la emoción. Ay, ahora sí estuvo bonita la alabanza porque sentí bonito. No, porque sabes a quién le cantas. Y eso es lo que debe pegar en tu emoción, no al revés, la emoción hacia tu fe, sino tu fe tiene que impactar tu emoción. Debe de gobernar tu emoción. Entonces no es un sentimiento, es confianza total en Cristo. No somos salvos
por la fuerza de nuestra fe. O sea, el tamaño de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe no determina nuestra salvación, sino por la veracidad del objeto de nuestra fe, Cristo. Cristo Jesús. El mensaje de Jesús es real y es verdadero. Por creer en Él es que tenemos esa salvación, no por la fuerza de nuestra fe. Tenemos que identificar en qué estamos creyendo o con base en qué aplicamos nuestra fe. Debe de ser por la veracidad en quien creemos, que es en Jesús. La tercera sola gratia, solo por gracia. Vamos a la carta de Efesios capítulo 2, Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. La palabra de Dios es clara. Es clara. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Se necesita fe? Sí, pero es por gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador, hacia nosotros. No es por nuestros méritos, es por gracia. No es porque te portaste bien, es por gracia. No es porque vas el domingo a la iglesia, es por gracia. Es por gracia. No hay nada más que podamos hacer para ganar o merecer la salvación. Y mira, esto choca mucho con la cultura, porque se nos enseña que te tienes que ganar las cosas, ¿sí o no? Desde pequeñitos, ¿no? A los niños es lo que se les enseña. ¿Quieres esto? Atiende tu cama y entonces vas a obtener una recompensa. ¿Quieres lograr esto? Haz esto primero. Entonces, estamos enseñados a que tenemos que hacer algo para obtener algún beneficio. Es por gracia. El favor inmerecido de Dios. Martín Lutero entendió que todo es obra de Dios desde el principio hasta el fin. La elección, el llamado, la fe, el perdón. Todo es obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entender que somos lo que somos por gracia. Vuelvo a la cultura. ¿Qué se nos enseña? ¡Qué bueno eres! ¡Oh, mira, no! Sí, y el aplauso, el reconocimiento, los títulos, el éxito. Es alguien importante porque ha logrado, y sacas el currículum y ves toda su lista de logros. Somos lo que somos por gracia. El mérito es de Dios, no nuestro. Si es que algo somos. Si es que tenemos algún mérito, no es de nosotros, es de Cristo y es por gracia. Toda jactancia queda anulada. La gracia no solamente nos salva, nos transforma, nos enseña a vivir piadosamente. Dice ahí en Tito 2, 11 y 12. Tito capítulo 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. A veces decimos, bueno, es que realmente no hay un formato, no hay una receta para la forma de vivir, ¿no? Y aquí sí nos dice, tenemos que vivir fuera de los deseos mundanos para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Es un buen consejo, ¿no? Así tenemos que vivir. Eso es lo que tenemos que reflejar.
vivir sobria, justa y piadosamente, solamente por la gracia. Mira, tenemos que obligar y doblegar nuestro ego. Y no es fácil, porque si has tenido algún mérito profesional, por ejemplo, o en tu trabajo, o en algo, algún logro, pues el ego hace que, mira, te lo mereces, luchaste por ello, te quemaste las pestañas, te desvelaste, invertiste demasiado, y todo eso recae en nuestra persona. Pero cuando tomamos todo ese reconocimiento, ese éxito, esos aplausos, esos logros, ese sacrificio, y se lo entregamos a Dios, decimos: Dios, esto no es mío. Yo reconozco que viene de ti. Entonces podemos entender la gracia. No lo gané yo, es por su gracia. La cuarta sola. Solus Christus, solo Cristo. Dice ahí en Hechos, capítulo 4, verso 12, muy conocido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Oye, es que a mí me dijeron que si me acercaba, no lo hay. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Es claro o no? Claro. Y aún así se anda buscando la salvación en quién sabe quién, o en cuántas cosas, en qué prácticas. No hay nadie más. En esta época de la Reforma se creía que se podía llegar a Dios por medio de los santos, de las reliquias o de los sacerdotes. Y estamos hablando hace 500 años y no está muy lejos de la actualidad, de lo que pasa actualmente. Hay personas que siguen creyendo eso. Y Lutero proclamó con valentía que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice en la primera carta de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo, no hay nadie más. Hace un momento cuando estábamos orando y pedíamos perdón, digo: no me lo tienes que decir a mí, yo no te voy a dar el perdón de tus pecados, solo Cristo. Solo Cristo. Y dice aquí este versículo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente uno, Jesucristo hombre. Su sacrificio en la cruz fue suficiente y perfecto. No se necesita nada más. Él es suficiente. Cristo no necesita de complementos. Él no necesita hacer algo más. Ya lo hizo todo. Lo que hizo en la cruz no requiere añadiduras. Todo lo que necesitamos para ser salvos y permanecer firmes está en Él. Solamente, solo Cristo. Y la quinta, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Romanos 11, verso 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Necesitas más razones que estas? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
Te lo repito. Porque de Él y por Él y para Él. Tú no tienes nada, tú no has ganado nada, tú no mereces nada. Solo Él. De Él son todas las cosas, incluyéndonos. Incluyéndonos. La mente egoísta humana ha fabricado tantas cosas que lo único que hacen en lugar de ayudarte es alejarte y poner una distancia abismal entre el propósito de Dios contigo. Nos separa. Mientras más pienses que tú eres autosuficiente, que eres muy inteligente, que tú puedes lograr todas las cosas, más te alejas del propósito de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solamente a Dios es la gloria. Si la salvación es por gracia, mediante la fe y en Cristo, revelada por la Escritura, entonces toda la gloria le pertenece a Dios. Toda la gloria le pertenece a Él. Lo que hizo Lutero, la Reforma, no solamente fue un movimiento humano, sino fue un despertar divino. Todo existe para exaltar su nombre. En la Edad Media surgieron muchos artistas que empezaron a plasmar a través de arte, de las pinturas, de la música, y muchos de ellos decían, solo Dios la gloria. Vivimos, servimos, predicamos, nos movemos, respiramos para la gloria de Dios. ¿O no dice el Salmo 50 que todo lo que respira, alabe a Dios, le dé la gloria a Dios? Tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Y cómo se lo vamos a dar? No nada más es de que te pares el domingo y gloria, gloria. No. Podría ser una forma de darle gloria, pero es con toda tu vida, con todo lo que eres, darle la gloria a Dios. Y eso es ser ejemplo, impactar con lo que tú haces. De esa manera tú vas a darle gloria a Dios. Entonces todo lo que hacemos tiene que ser para darle la gloria a Dios. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, es que yo no soy un gran predicador, pero ¿qué eres? ¿Panadero? Entonces que tu pan le dé la gloria a Dios. ¿Qué haces? Que lo que hagas le dé la gloria a Dios. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. No se trata de nuestra iglesia, no se trata de nuestros logros, sino de reflejar la majestad del Dios que nos salvó. Eso es lo que debemos hacer. Las 5 solas de Lutero no son nada más reliquias del pasado. Son verdades eternas que sostienen la iglesia de hoy. Si nuestra iglesia descansa sobre esas verdades, podemos avanzar. Hoy en día hay muchas distorsiones y tal vez le daría un dolor de estómago a Lutero ver algunas cosas que hoy se están haciendo. Tal vez él iría a varios templos a clavar sus 95 tesis, o ya iría como unas 180, yo creo. Necesitamos regresar a ese origen, al sentido original del Evangelio de Cristo. Que nuestro mensaje no se diluya. No necesitamos decir las cosas suavecitas para que alguien se acerque a Dios. La verdad. Vimos que toda la Escritura es inspirada y es útil.
Así es como necesitamos conocerla, porque es útil y tenemos que hacerla propia. No solamente son reliquias del pasado, son verdades eternas que sostienen nuestra iglesia, la iglesia de hoy, la iglesia en todo el mundo. En tiempos donde muchos diluyen el evangelio, Dios nos llama a regresar a este fundamento sólido de la palabra de Dios. Solo la Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo a Cristo y a Dios solamente sea la gloria. Solamente, no se necesitan más cosas, no se necesitan añadiduras. Si volvemos a ese origen, entonces podemos seguir avanzando en el plan de Dios. Deja de añadir cosas a tu vida que no provienen de Dios. No provienen, hay muchas cosas. Y tal vez no en una predicación, pero en algún estudio te voy a compartir muchas cosas que seguramente haces o has hecho y que a Dios no le agradan. Muchas cosas. De nosotros depende, porque es nuestra decisión, el ir filtrando las cosas para que entonces solamente de Dios sea la gloria.